Hola, bienvenido a Felicidad sin excusas, el podcast de Escuela para ser feliz. Soy Felipe Buitrago y en este capítulo, el estrés laboral se ha convertido hoy por hoy en un problema de salud no solamente física, sino también mental. Hoy te traigo unos consejos prácticos para comenzar a eliminar el estrés laboral. La palabra de moda y la palabra que más escuchamos es estrés. Y es que se da por diferentes situaciones, por causas familiares, por causas personales, por problemas que puedes tener. Pero en su mayoría y en la mayoría de casos se da por el trabajo. Y es que la palabra trabajo implica de por sí ya un encuentro entre lo que es el concepto de felicidad y lo que podría ser tener un trabajo que nos haga felices. Pero realmente partamos de entender de dónde viene el estrés. ¿Qué es el estrés? Hay tres tiempos: pasado, presente y futuro. Siempre he dicho que el exceso de pasado es una culpa, es una carga, es la carga de estar pensando en por qué no hice esto o por qué no hice lo otro. Eso es un exceso de pasado, son culpas, cargas que nos llegan en este momento para hacernos sentir un poco mal en la situación en la que estamos. Por otro lado, el exceso de futuro es preocupación. Preocuparse es ocuparse antes de que las cosas pasen. Ese es el exceso de futuro, preocupación. Y muchas de estas preocupaciones llegan al punto de saturarnos para ejecutar acciones en el presente. El exceso de presente es estrés, pero yo defino el estrés como querer meter pasado, presente y futuro en una misma bolsa. Eso es el estrés. Son tres, son pasado, presente y futuro en uno solo. Estrés causado por todas esas situaciones que nosotros queremos controlar y a veces no podemos controlar. Y para eso es importante comenzar por definir qué puedo controlar y qué no puedo controlar. Hasta dónde va la responsabilidad de mis acciones, y en vez de querer ejecutar y controlar absolutamente todo, por un momento detenernos a pensar y a entender cómo hago yo entonces para ejecutar las acciones que dependen totalmente de mi responsabilidad y en qué tiempo las defino. Porque por estar pensando en culpas pasadas y por estar pensando en tareas futuras, no nos centramos en el ya, causándonos situaciones de ansiedad, situaciones de ese mismo peso que queremos ponernos, que no nos permite ejecutar una tarea y de una u otra manera hacerla bien. Y es que a veces no hacemos bien las cosas por el estrés, o comenzamos a procrastinar y a dejar para después esas tareas que parecen para nosotros difíciles por esas mismas cargas de pasado y de futuro que ponemos en este momento. Entonces, entendamos el estrés desde ahí para poder comenzar a trabajar en sacar ese estrés. El otro plano es la relación laboral y el trabajo que tenemos. Sí, tu trabajo es muy importante. Sí, mi trabajo es muy importante. Definitivamente el trabajo es una parte fundamental de la vida, pero le damos todo el centro a solamente el trabajo. Mira, el día tiene 24 horas, 8 son para trabajar, pero ¿por qué convertimos nuestra vida en 19, a veces hasta 20 horas de trabajo? Y no me refiero a solamente ejecutar acciones, sino en pensar y estar en función de procesar toda nuestra energía para el trabajo. Así que definir el rol laboral es sumamente importante. Tenemos que entender qué es el estrés, pero también tenemos que entender qué es el trabajo, hasta dónde el trabajo debe tener un límite. Debemos cercar nuestras tareas y debemos cercar nuestra responsabilidad, porque eso es parte fundamental de comenzar a vivir una vida en equilibrio y comenzar a bajarle un poco al estrés. Para eso es un secreto que el estrés genera unas afectaciones físicas que pueden llevarnos incluso a la muerte. Y es que cuando me refiero a la muerte es real. Karoshi. ¿Sabes qué es karoshi? Karoshi es una palabra en japonés, originó en Japón precisamente, en esta cultura asiática donde el trabajo es tan relevante, tan importante y en parte muchas veces tan esclavizante. La gente comenzó a morir en el puesto de trabajo. Un caso de una persona que muere por un paro cardíaco en su puesto de trabajo llegó a que apareciera el karoshi, una palabra que describe fácilmente cómo nosotros por exceso de trabajo podemos morir en el puesto de trabajo. Morir no por trabajar, morir por exceso de cargas en esa responsabilidad que tenemos que asumir. Y el karoshi es una lucha constante, porque no solo ha habido un caso, sino que comenzó a convertirse en una enfermedad, como yo la llamo, de transmisión mental, que está acabando físicamente y fulminando a la gente en su puesto de trabajo. Pero ahora con todo esto, el puesto
puesto de trabajo en la casa, así que también está matando a la gente en la casa. Esas cargas laborales tenemos que compensarlas con las cargas emocionales, porque estamos en un mundo que vive tan rápido que todo lo queremos de afán. Tanto así que hoy en día las aplicaciones nos dan la posibilidad de acelerar la voz precisamente para que todo pase más rápido. No queremos recibir el mensaje, sino queremos que ya llegue al final del mensaje, pero queremos gastar más rápido y queremos ya pensar en qué sigue. Si mis hijos están empezando el colegio, la educación básica, entonces ya queremos irnos a mirar a ver cómo le vamos a solucionar la universidad. Queremos que las cosas pasen ya. Y esa carrera porque pasen las cosas ya, pues precisamente está dañando mentalmente todos los procesos de cómo nosotros debemos vivir y ir en un paso a paso subiendo una escalera. Queremos saltarnos la escalera, y saltarnos esa escalera implica que las cargas emocionales y las cargas laborales estén desequilibradas. Esto es una balanza, y cuando yo hablo de tener equilibrio y hablo de una balanza, es que tu proceso de inteligencia emocional, lo que tú sientes, lo que tú vives, la situación con la que tú asumes cualquier tipo de problemática en tu trabajo, parte de tu relación mental, de cómo tú mentalmente estás preparado o estás preparada y estás listo o lista para asumir la responsabilidad que tienes y que cargas. No es que tiene más responsabilidad un cargo directivo, es que tiene más responsabilidad un cargo en un área específica, es que tiene más responsabilidad un cargo por ahí que maneje más dinero, pero es que tu responsabilidad laboral implica cuál fue la tarea para la cual has sido asignado o asignada. Mira, a veces a nosotros nos ponen unas tareas y nos ponen unas responsabilidades, nos ponen unas metas y nos ponen unos objetivos. Y es tanto lo que nosotros queremos dar que nos salimos de ese plano para intentar dar muchísimo más de lo que nuestras habilidades están preparadas para hacer. Y se nos olvida formarnos en esas habilidades para de verdad cumplir con ese objetivo. Entonces, queremos hacer mucho y resultamos lastimándonos. Es como el atleta que entrena para un deporte, pero quiere dar más y se pone a hacer otro deporte y resulta lastimando sus piernas, sus brazos. Eso es lo que ocurre. Y en ese plano, nosotros tenemos que comenzar a equilibrar nuestras cargas laborales y nuestras cargas emocionales. Importantísimo para combatir el estrés laboral. Recuerda, equilibra tus cargas laborales con tus cargas emocionales. No puedes pasarte de ahí. Que tengo mi familia, que tengo mi trabajo, que tengo mis hijos. Hoy en día, esto nos llevó a que tenemos en nuestro espacio de casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, nuestro ejercicio, nuestros hábitos, nuestro sueño, nuestra mascota, todo en un mismo lado. Así que es importante comenzar a equilibrar, darle peso, responsabilidad, aislar cada uno de estos para hacerlos bien. Es que ese es nuestro real propósito. Lo que vayas a hacer, céntrate en eso para que lo puedas hacer bien. Hoy te traigo 5 consejos prácticos que creo te pueden ayudar en la posibilidad de disminuir el estrés laboral. Yo lo comencé a aplicar y me ha venido funcionando muy bien, y hemos trabajado con organizaciones y con empresas en nuestros programas de felicidad, en la implementación que hago, en el acompañamiento. Con las personas hemos creado esta serie de hábitos para comenzar a reducir ese espacio de estrés laboral sin disminuir la responsabilidad y el cumplimiento de objetivos que obviamente y claramente tiene que seguir, porque es que no podemos meternos en el plan de estoy estresado y dejar de lado la responsabilidad, pero tampoco podemos ponernos en el plan de no hacer las cosas bien, enfermarnos y que esa responsabilidad quede en el aire. Así que eso es muy importante. Tú no le sirves a la vida enfermo, tú no le sirves a la vida mal, tú no le sirves a la vida triste, tú no le sirves a tus sueños, a tus objetivos, a tus metas triste, no le sirves así, porque no estás dando el 100% de lo que debes dar y de lo que tienes para dar. Por eso es importante que estos 5 consejos prácticos, estos 5 tips, estos 5 hábitos, como lo quieras llamar, te sirvan y funcionen de una manera única para ti, que los adaptes a tu característica y que puedas seguirlos. El primero es organizar y planear tu semana. Empieza por planear tu semana y después por organizar tu día. Mira, el orden es fundamental para que nosotros podamos tener un buen punto de partida. Tener organizado, tener estructurado, tener un paso a paso, tener una ruta, implica que nosotros vamos a poder seguir por un camino. No precisamente podemos hacerlo tal cual paso a paso, pero sí vamos a tener un rumbo fijado. Y eso es muy, muy importante para desarrollar una muy buena semana. Y lo digo en semana porque es que si tú lo piensas en mes y en semestre y en año y en 2 años, va a ser un periodo muy largo donde van a aparecer situaciones que no puedes controlar, factores externos, impulsos de afuera que te van a cambiar el plan y te van a cambiar o te van a
sesgar o te va a pasar algo que por una u otra razón va a comenzar a generarte un quilombo, como dirían los argentinos, te va a generar un problema, te va a generar un nudo y no vas a poder desarrollar esas tareas que tienes y esas responsabilidades. Entonces, organizar y planear la semana y el día es un factor fundamental e importante, donde delimitas unos ítems de lo que tienes que hacer. Tú dices, esta semana mi objetivo grande, mi meta, mi tarea grande es lograr esto en mi trabajo. Pero para lograr eso, diariamente yo voy a tener que estructurar una serie de parámetros y esa serie de parámetros de una u otra manera te va a comenzar a dar una estructura del camino que vas a recorrer en la semana y eso te ayuda definitivamente a no estar distraído o distraída en cosas que son pasajeras. ¿Y a qué me refiero con esto? Te pueden generar una serie de situaciones imprevistas que tienes que solucionar, pero tú sabes que tu foco es culminar con ese objetivo para que la semana cierre bien. Que no alcance a mi objetivo de la semana, entonces me estresé. Ey, para eso el plan que tienes, para eso la estructura y la organización te va dando forma. Ojo, que no pasa en la primera semana. Esto es una constante para poder lograr ese resultado. El segundo es priorizar tareas. Por favor, dale orden, estructura, prioriza tus tareas. Y con priorizar me refiero a qué es importante, qué es relevante y qué es urgente. Porque tienes que entender eso. Para ti, qué es importante, ¿sí? Qué es relevante, pero qué es urgente. Esa estructura de saber en qué clasificación a la tarea le das un grado de importancia, te ayuda en definitiva, de una u otra manera, a saber qué debes hacer ya, qué puedes esperar un poco y qué vas a darle una espera más larga, pero que de todas formas tienes que cumplir para que esa meta y ese objetivo de tu semana o esa planeación del día llegue a feliz término. Y de una u otra manera tú puedas comenzar a reducir la incertidumbre y esa ansiedad por cumplir los objetivos, que eso es lo que pasa. Tienes mucha incertidumbre, se te acumula el miedo y comienza a aparecer el estrés, la ansiedad de no poder, de qué hago, de por dónde empiezo, de qué sigo. Mientras que tú teniendo esa ruta y pudiendo priorizar tus tareas de una u otra manera y en ese esquema vas a poder avanzar, reduciendo esa incertidumbre para que el estrés comience a irse para donde no lo necesitamos. El tercero que yo siempre recomiendo es que nosotros debemos tener, así como en el colegio, de pronto no sé si recuerdas que en el colegio nos tenían unos horarios y en esos horarios habían unos espacios de recreación, de diversión, de juego. Nosotros en nuestra vida laboral y personal también tenemos que tener espacio para nosotros, para estar en paz, para estar tranquilos, para relajarnos, para estirarnos, para hacer unas pausas. Entonces yo recomiendo siempre planear y programar pausas activas, pausas dinámicas, situaciones que nos sirvan a nosotros para salir de únicamente el esquema de lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque el cerebro funciona así, porque el cerebro reduce energía, se vuelve una máquina que necesita ahorrar y ahorrar energía, y cuando nosotros lo sacamos y lo activamos, lo que estamos haciendo es gimnasia cerebral. Nos sirve en cierta medida para despejarnos y reiniciar una tarea o una nueva tarea. Entonces, siempre que recomiendo dos cosas importantes: las pausas activas físicas dentro de esto y las pausas de respiración. El aire que entra a nuestro cuerpo es fundamental para que el cerebro se oxigene y pueda reiniciar tareas o acabar tareas o pueda pensar con mayor claridad, es decir, pueda funcionar muchísimo mejor. Entendamos el oxígeno que entra a nuestro cuerpo como quizás un lubricante para el motor que es ese cerebro. Entonces hago esa comparación para que veamos la importancia. ¿Qué recomiendo? Que al día podamos tener por lo menos, y lo podemos hacer en nuestro reloj, lo podemos hacer en nuestro celular, podemos programar unas horas donde vamos a tomar un minuto para respirar bien. Vamos a hacer unas pausas de 1 o 2 minutos de respiración. Que es que no alcanzo, que es que tengo mucho trabajo, que no te imaginas, Felipe, cómo vivo yo. Es que yo vivo de reunión en reunión. Pues bueno, tú sabes que tienes en el día a una hora específica, a otra hora específica, en la tarde, en la noche, que parar lo que estás haciendo y respirar. Mira que en el video esta pausa de respiración cambia todo, nos da paz. Eso mismo necesitamos para vencer ese estrés. Así que por favor, saca el tiempo, programa tu tiempo para hacer pausas de respiración y pausas activas donde tu cuerpo cambie, que cambie la posición, que nos levantemos, que estiremos los brazos, que un poco movamos nuestra cabeza en otras direcciones, nuestro cuerpo, nuestras piernas, ¿sí? Que podamos salir de ese esquema en el que nuestra estructura se
se está quedando quieta, se está quedando ahí sólida. Ojo, porque tu cuerpo necesita moverse. Así que pausas activas físicas y pausas de respiración. Prográmate en el día unas 6 o 7. Si quieres y lo ves muy difícil, arranca por 5, vas pasando a 6, vas llegando a 7 y haces esas pausas durante el día, durante tu trabajo. Son muy importantes. Que yo siempre hago la pausa del café, perfecto, sales de ese esquema, pero esto no te va a quitar mucho tiempo, pero te va a hacer optimizar el tiempo de productividad real. Una cosa es un tiempo haciendo algo y otra cosa es un tiempo donde realmente seas productivo para ejecutar una tarea. Así que pausas son sumamente importantes. El cuarto me encanta y es una tarea de constancia, de trabajo y de ensayo para aprender a decir no. El cuarto es aprende a decir no. Qué difícil es aprender a decir no, pero es necesario. También es importante aprender a decir no. Hey, Felipe, tienes que hacer esto. Mira, la verdad, no alcanzo. Pero es que te voy a pagar el doble, pero no me puedo comprometer a hacerlo porque no alcanzo. Pero es que es más dinero. Sí, pero eso implicaría que yo dejara todo el resto para centrarme en esto y perder muchísimo. Perder la paciencia, perder la familia, perder la salud, perder. Así que hay que aprender a decir no. Hay que saber decir no. Es difícil, pero es costumbre. Y con el paso del tiempo vamos entendiendo para nosotros qué nos genera mayor beneficio, mayor valor, qué nos puede ser más útil y cuándo aprender a decir no. No, pero es que yo no le puedo decir que no a mi jefe. Hey, hay que aprender a las situaciones en las que tenemos donde podemos alcanzar a ser responsables, porque tampoco le puedes decir sí a todo. Y si le digo sí y quedo mal, pues lastimosamente me van a despedir. Así funciona el mundo real. Te van a despedir porque no cumpliste, pero es que tú te habías comprometido. ¿Pero para qué te comprometías si no ibas a ser capaz? Pues yo en el fondo sabía que yo todavía no estaba preparado o preparada, pero lo necesitaba. Hey, hay que aprender a estructurarnos con nuestras aptitudes y actitudes para aprender a decir no. Entonces, cuarto, aprende a decir no. Y el quinto, lo hemos trabajado desde esa misma planeación del primero que entendíamos, pero como entender cuál es la responsabilidad que yo asumo y hasta dónde va mi responsabilidad. Mira, a veces nosotros no nos ponemos límites en nuestra responsabilidad. Queremos hacerlo todo, queremos manejarlo todo, queremos controlarlo todo. Vivimos a 1000, vivimos a 2000, vivimos a 3000 kilómetros por hora. Y cuando vamos al mundo real, la sorpresa más grave, más difícil es que realmente nosotros ya no pudimos hacer nada porque hemos perdido todo a nuestro alrededor. Aprende a delimitar la responsabilidad laboral que tienes, la responsabilidad por tu cargo, por lo cual has sido contratado. No quiere decir que no puedes dar la milla extra, no puedes decir que no puedes dar más, pero tienes que cumplir con algo básico y esa es tu responsabilidad. Pero delimita la responsabilidad de tu rol, de tu mujer, de tu hombre, de tu poderoso, de tu poderosa, como colaborador de una empresa, como líder de una empresa, como papá, como mamá, como amigo, como amiga, como deportista, como persona que se quiere divertir y vive una vida normal. Delimita esa responsabilidad. El trabajo es el trabajo, la casa es la casa. ¿Qué es que mi trabajo es mi trabajo y yo soy inmune en mi trabajo y la casa, pues la casa a las 8 de la mañana que yo entro queda allá, esos problemas quedan allá, me concentro en los problemas de mi trabajo y a las 5 salgo? Mentira, eso es mentira, no pasa, porque si tu hijo tiene temperatura alta, tiene una temperatura altísima porque la noche anterior pasó una noche terrible, probablemente tú durante tu día de trabajo no te lo vas a sacar de la cabeza, y más si haces teletrabajo. Que tu perro está enfermo, que tu perro está por la casa enfermo y tú estás en una reunión, hey, tenemos que aprender a delimitar esas responsabilidades sin dejar de lado todas esas situaciones porque se llama equilibrio. ¿Hasta dónde soy yo responsable por lo que hago y que pueda aportar realmente para cumplir ese objetivo? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿sí? Son 5 parámetros muy sencillos. Esos 5 parámetros que has venido aprendiendo hay que practicarlos, hay que ensayarlos, hay que comenzar a implementarlos. Al principio puede que sea un poco difícil, pero después con el paso del tiempo se van a volver para ti hábitos. Vas a planear tu semana, vas a organizar y asumir tus responsabilidades, vas a priorizar tus tareas. Las pausas activas van a ser algo
normal en tu vida porque van a ser constante de todo ese entrenamiento que has venido teniendo. Tanto así que vas a aprender a decir no. Y lo mejor de todo es que con esto vas a comenzar a notar en poco tiempo que el estrés laboral va reduciéndose, que vas a organizar un poco más tu trabajo y que el estrés laboral no te va a comenzar a afectar tanto mentalmente y físicamente los resultados, para lo cual y por lo cual la empresa, la organización o emprendimiento está confiando en ti. Eso es centrarte en todos estos mini hábitos, en todos estos procesos, tips, tareas que nos ayudan a generar ese equilibrio y que definitivamente podemos ayudar a entregar valor reduciendo, manejando y dejando el estrés laboral. Nos vemos en el próximo podcast.